tema. Todas las personas tenemos cierta experiencia de la infancia. Cada quien vive de diferente manera. Podemos vivir el mismo suceso de una diferente manera y esa interpretación que le damos es la que va a repercutir en nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, este tema en específico del trauma en la infancia es como una pieza clave para conocernos, para saber quiénes somos y cómo, pues cómo navegar nuestra vida y nuestras relaciones, tanto de parejas como de amistad, como de la parte laboral, etcétera. Oye, algo que me llama mucho la atención y que justamente lo comentas ahora es, o sea, en realidad, ¿cómo es que el niño crece? Porque todos tenemos como ciertos pilares, ¿no? En la infancia, o sea, vemos nuestra familia y nuestro entorno como algo normal y eso nos Exacto. define también cómo interpretamos nuestra realidad en la edad adulta. Sin embargo, también algo que siempre me ha llamado la atención es cómo, o sea, dos niños que pueden crecer en la misma casa, con los mismos padres, con los mismos privilegios o con las mismas carencias, o siendo víctimas quizás de abuso o de mil y un circunstancias que podemos experimentar en estos primeros años de la vida, cómo justo empezamos a desarrollar pues conductas diferentes, ¿no? Y al final interpretamos nuestra realidad distinta y no necesariamente una experiencia te marca o nos marca a todos de la misma manera, ¿no? Por qué se da esto, Ale? Claro, totalmente lo que tú dices y lo veo mucho en terapia y yo también lo vivo con mi hermana, pues crecimos en la misma casa, nos llevamos un año de diferencia y somos muy diferentes, ¿no? Aunque vivimos lo mismo, tuvimos los mismos papás, crecimos en el mismo ambiente, pues cada una con nuestro temperamento, con nuestras personalidades diferentes, vamos interpretando nuestra realidad de diferente manera, ¿no? Nuestra personalidad es la que nos hace actuar como actuamos, enfrentar las situaciones como lo hacemos y eso que tú dices, terminar o que todo esto resulte en dos personas completamente diferentes que de la misma situación pueden sentir, experimentar y visualizar algo completamente diferente. Y es muy común, pero es esto, las características de la personalidad y el temperamento más que nada. Y por eso se va formando, o sea, la verdad es que es un tema del que a mí me apasiona, pero creo que desconozco mucho y cada vez que descubro cosas nuevas, creo que, o sea, antes como que lo veía, cuando empecé a tomar terapia, lo veía como una cuestión muy importante, ¿no? Como decía, wow, ya entiendo de dónde viene todo el pedo que traigo en la cabeza y demás. Pero después cuando empecé Claro, justo a ver este tipo de circunstancias, ¿no? De personas que, por ejemplo, sufren violencia en la infancia o una vida súper complicada, ¿no? Y después en su edad adulta eso lo transforman y son unas personas, o sea, puedes tener dos escenarios, ¿no? Personas que sufren violencia, que replican ese patrón y son personas igual de violentas. O tienes al otro que igual vivieron esa violencia, pero dicen, no, yo no quiero eso en mi vida, yo quiero algo totalmente distinto y entonces son la claro, antítesis de eso que vivieron y son personas súper amorosas y demás. Esto digamos que lo estoy poniendo como en los extremos, ¿no? De las situaciones. Pero a ver, vámonos claro. quizás a temas más funcionales y es, o sea, ¿cómo le brindas al niño o cómo empezamos a entender nuestra vida en la Ujú. infancia y las cosas que nos estamos contando? ¿Hay como una manera, un hack o algo que nos empiece a dar como cierta luz y no casarnos como que somos víctima de de nuestras circunstancias, sino que podamos hacer algo más allá? Claro, totalmente. Este tema me encanta. El desarrollo de las habilidades socioemocionales, yo creo que es la clave para que el niño, eh, como esto que dices tú, de vivir la misma situación, dos niños, exactamente la misma situación, uno termine como en un resultado positivo, por así decirlo, funcional, y otro tal vez no. Y todo esto se va Claro. vinculando a este tema justo del trauma. Mira, déjame te explico. El trauma a grandes rasgos es una situación muy estresante que se vive principalmente en la infancia. Claro que se puede vivir
después también a lo largo de la vida eh, otras situaciones que generen trauma. Pero ahorita nos vamos a concentrar en el trauma infantil y cómo impacta en la adultez, ¿no? Entonces, es una respuesta Ok. emocional a un momento muy estresante que se vivió. Existen tres tipos de trauma: el agudo, el crónico y el complejo. El agudo es cuando vives una situación traumática. Por ejemplo, no sé, un desastre natural, un robo en tu casa, algo que solo ocurre una vez, ¿no? Después está el trauma crónico, que es Ok. cuando estás expuesto varias veces a, a cierta situación traumática, ¿no? Como violencia doméstica, abuso, etc. Y después está el trauma complejo, que es cuando varias veces te expones a varios eventos traumáticos, que es como incesto, abuso emocional, abuso físico, etc. Todo esto se relaciona Ok. con el autoconcepto que el niño o la niña va teniendo de él mismo, ¿no? Obviamente va a repercutir en el autoestima. A mayor sensación de abuso, mayor, eh, más bien menor autoestima o mayor duda en sí mismo. Entonces, Ok. eh, esto que dices tú, como, ¿qué es esto que determina que un niño tenga como buen pronóstico y un niño no, al vivir la misma situación? En cómo estuvieron sus cuidadores principales para él cuando se enfrentaba a esta situación, ¿no? Y es muy interesante porque, por ejemplo, dos hermanos que viven lo mismo, puede ser que los papás hayan sido exactamente igual con los dos, pero uno de ellos tenía un apoyo en la escuela, una maestra que siempre Ok. le preguntaba cómo estaba, ¿no? Un tío que se le acercaba emocionalmente y lo entendía y lo comprendía. Entonces, sí, los dos crecieron en el mismo ambiente, pero uno puede ser que haya tenido mayor apoyo emocional que otro y eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Entonces, Mm. esto junto